Amén, hermanos. Continuamos con lo que venimos estudiando los viernes pasados. Amén. Hace 8 días hicimos apenas una pequeña meditación acerca de la intención del Señor al darnos su evangelio. Amén. El Señor, cuando murió en la cruz, tenía un propósito: tener una esposa. Amén. Y lo vimos en Génesis con Adán y Eva, uno de los primeros resplandores donde surgió la muerte. ¿Sí? Hablábamos que es necesario que nosotros entendamos aquella frase de Cristo murió por nosotros según las Escrituras. Amén. Entonces, según las Escrituras, lo primero que vimos fue la muerte de Adán. Pues vamos a ver otro pasaje que está bastante relacionado, ya no Adán y Eva, sino sus sucesores, la historia de Caín y de Abel, y vamos a ver un poco en este pasaje cómo esto nos muestra ya un poco en más detalle lo que iba a hacer Cristo con su muerte en la cruz. ¿Vale? Entonces vamos a leer Génesis, el primer libro de la Biblia, más o menos en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vamos a leer la historia de Caín y Abel y vamos a ver destellos preciosos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y del camino que Dios ha abierto por nosotros a través de su evangelio. Amén. Primero vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 8 y después vamos a meditar un poco versículo por versículo. Amén. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces este pasaje es bastante precioso cuando lo miremos y vamos a verlo a la luz de todas las Escrituras. Y vamos a encontrar cómo en este pasaje se nos muestra claramente el evangelio, la muerte de Cristo y dos tipos de hombres que siempre han existido a través de la historia de la humanidad. Caín representa un tipo de hombres, Abel representa otro tipo de hombres.
Caín representa a aquellos que quieren acercarse a Dios por sus propias fuerzas o por sus propias obras. Abel representa a aquellos hombres que no confían en sí mismos, sino que vienen a Dios trayendo una ofrenda sacrificial. ¿De qué es todo esto? Vamos a leerlo desde el versículo 1 y vamos a comenzar a meditar. Y acuérdense que nuestro estudio es Cristo murió conforme a las Escrituras. Porque cuando Cristo resucitó le mostró a sus discípulos por las Escrituras que le era necesario morir. Entonces en este pasaje vamos a encontrar por qué era necesario que Cristo muriera por nosotros, según el Evangelio que predicaban los apóstoles. Amén. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 1, ahora sí. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, hermanos, hijos y hijas. Pero curiosamente, las Escrituras nos muestran especialmente a estos dos hombres, a Caín y a Abel. Porque Caín de ahí en adelante iba a representar una línea de seres humanos que hasta el día de hoy, cuando lo miremos por la otra escritura, los vamos a encontrar. Abel también representa una línea de seres humanos. Encontramos que Caín era ¿qué? Labrador. Labrador era el mismo trabajo que tenía su padre Adán. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor puso a Adán en el huerto de él? Lo puso a ¿qué? A labrar la tierra. ¿Sí? Él gustaba del trabajo, de las plantas, de agricultor, todo esto. Pero miren, hermanos, ¿qué pasa con esto? Después del pecado, la tierra y todo el trabajo que hacía Adán quedó bajo ¿qué? Bajo maldición. ¿Por causa de qué? Del pecado. En cambio, Abel no era trabajador de la tierra, él era un ¿qué? Pastor. Y cuando se acercan a Dios, estos dos hombres, uno es recibido y el otro es rechazado. ¿Por qué el Señor recibe la ofrenda de Caín? ¿Por qué no recibe la ofrenda de Caín y recibe la ofrenda de Abel? Vamos a leerlo según las Escrituras y vamos a entender, porque en estos pasajes está el misterio más grande de Dios, que Dios quiso entregar a su Hijo por amor a nosotros, que es la base de nuestro estudio. Y mira lo que dice en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces el asunto es que ambos hombres se quieren acercar a Dios. Uno viene con el fruto de la tierra y otro viene con lo mejor de sus ovejas, con lo más engordado. Cuando hablamos de que él trajo una ofrenda, siempre la ofrenda nos habla, cuando venía con animales nos hablaba de sacrificios. Amén. Tú vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento que cuando un hombre ofrecía un holocausto, un sacrificio al Señor, había derramamiento de sangre, había sacrificio. Entonces Abel viene a Dios a través del sacrificio de lo mejor de sus ovejas. Caín viene a Dios con el fruto de su trabajo. ¿De qué nos está hablando este pasaje, hermanos? Aquí está contenido el Evangelio de Dios, la palabra de Dios para nosotros. Entonces lo primero que vamos a hacer es meditar un poco en Caín. ¿Quién es Caín? Pues el hijo de Adán. Pero según lo que vemos a través de todas las Escrituras, por causa del pecado de Adán y Eva, todos los hombres nacimos siendo ¿qué? Pecadores por naturaleza. ¿Qué quiere decir pecadores por naturaleza? Tú no eres pecador porque pecas.
Tú eres pecador porque en tu naturaleza está el pecado. Tus pecados apenas son la expresión de lo que tú eres. ¿Sí me hago entender? Un manzano da manzanas. ¿Por qué? El fruto de la manzana. Porque su naturaleza es de manzano. ¿Sí? El hombre peca. ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrupta. No hay hombres mejores ni hay hombres peores. Todos nacimos siendo ¿qué? Pecadores. Por la herencia de nuestro padre Adán y Eva. Entonces, mira lo curioso, lo que hizo Caín fue lo que trataron de hacer sus padres antes. ¿Qué hicieron sus padres? Se cubrieron, ¿sí? Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se vieron que estaban desnudos, entonces trataron de cubrirse con hojas de higuera, ¿sí? Para esconderse de Dios. Pero Dios dijo, no, ustedes no se pueden cubrir que con el fruto de la tierra. Yo voy a hacer algo, y eso seguramente lo conocía Caín y Abel. Yo voy a sacrificar un animal y los voy a vestir con las pieles de este animal. Entonces, en ese contexto, cuando Caín y Abel se acercan a Dios, Caín trató de hacer lo mismo delante de Dios. Venir delante de Él bajo su propia justicia, bajo sus propias obras, bajo su propio trabajo, bajo el fruto de su sudor. Pero acordémonos, hermanos, que todo eso estaba bajo la maldición del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra Caín? Aquellos hombres que se quieren acercar a Dios en sus propias justicias y obras. ¿Qué es sus propias obras? Tú lo vas a ver por todo lado. Todas las religiones a nivel mundial tienen esta característica. Los hombres queriéndose acercar a Dios según su propia justicia y según sus propias obras. Entonces tenemos al católico que quiere acercarse a Dios y para acercarse a Dios hace 9 novenas. Sube Monserrate, va el 20 de julio. Tenemos al adventista que para acercarse a Dios quiere guardar el sábado. Tenemos al mormón que para acercarse a Dios no toma café, no come chocolate, se viste de cierta manera, hace ciertas obras. Hombres como los musulmanes que para acercarse a Dios, ellos creen que la forma de llegar a Dios mismo, al paraíso, es que ponerse una bomba e ir a matar a judíos o a cristianos. Obras por todo lado. Hombres que por sus obras que quieren acercar a Dios. Pero miren, hermanos, acuérdense que Dios no se agradó de Caín y de sus obras. ¿Por qué Dios no se agradó de Caín y lo que hizo Caín? Porque hay gente que te dice, no, pero es que yo soy temeroso a Dios y yo busco a Dios a mi manera. ¿Sí lo has escuchado? Ese es Caín. O hay otro que dice, a mí me enseñaron que Dios se le debe adorar y acercar de esta y de esta y de esta manera, por esta y por esta y por esta obra. Ese es que hijo de Caín. Entonces vamos a mirar el problema que tienen los hijos de Caín, aquellos hombres que se quieren acercar a Dios por sus propias fuerzas, por su propio sudor, por su propio trabajo, o como lo dice más adelante Pablo, por sus propias obras. Entonces, ¿cuál es el problema de estos hombres? Primero, el hombre cree que en su inmundicia se puede acercar a Dios. Y lo que le está diciendo a Dios es que Dios es mentiroso. Vamos a leerlo en las Escrituras para que ustedes mismos con sus propios ojos puedan ver y entender. Mira lo que dice, por lo menos en la primera epístola de Juan, allí casi antes de Apocalipsis, el apóstol Juan. Mira una frase, solo una frase. Y vamos a comenzar a entender por qué Dios no recibió a Caín y sí recibió a Abel. ¿Era mejor Caín que Abel? ¿Era mejor Abel que Caín? Ninguno de los dos. Pero vamos a comenzar a entender por las Escrituras qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. O sea, cuando una persona quiere acercarse a Dios con su pecado, con su maldad, primero que todo se está engañando ¿a quién? A ella misma. Porque se está creyendo que buena y digna de ser recibida por Dios. Y no solo se está engañando a ella misma creyendo que Dios la va a recibir con todo su pecado, sino le está diciendo a Dios mentiroso. Leámoslo, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra ¿qué? No está en nosotros. Entonces cuando el hombre quiere acercarse a Dios ignorando su maldad, ocultando su maldad, engañando su propia conciencia y viniendo a Dios, le está diciendo a Dios: lo que tú le dijiste a mi papá Adán y Eva, que habían pecado y que por eso tú ibas a maldecir la tierra, eso es mentira. Yo puedo acercarme a ti porque yo quiero. Yo me esfuerzo, yo hago esto, yo soy digno de ser recibido por ti. Dios le dice: te estás engañando a ti mismo y me estás diciendo mentiroso. ¿Por qué? Porque yo digo, yo que soy santo, el Señor, no puedo recibir ¿qué? El pecado, ni nada que venga del pecador. Mira, hermano, tú puedes esforzarte de la mejor manera, pero todas tus obras están manchadas por tu pecado. Hay una imagen bastante clara en el Antiguo Testamento: los leprosos. El leproso era aquel que se estaba pudriendo por causa de su enfermedad. El leproso es tipo del hombre pecador. Y el hombre pecador, como el leproso, así quiera vestirse de seda, ¿sí? Imagínate un leproso que se quiera vestir de seda. Cuando se pone sus ropas, ¿qué pasa? Toda su ropa es manchada con su inmundicia. Así es el hombre y sus obras. Así era Caín, un leproso lleno de inmundicia, queriendo acercarse a los atrios de Dios y mancharlos. Mira que este no es un lenguaje mío, este es un lenguaje de las mismas escrituras. Abre ahí Isaías capítulo 64 y mira cómo las escrituras nos muestran por qué el Señor no recibió a Caín. Porque cuando el hombre viene en sus propias obras, no está reconociendo que su pecado y su maldad. Generalmente el hombre solo ve pecaminosos ciertos pecados. El ladrón, el asesino, el drogadicto, la prostituta, esos son pecados terribles. Pero para Dios todos los pecados son igual. Nosotros solo comenzamos a entender un poco el pecado cuando nos lo cometen a nosotros. Un ejemplo: tú no has escuchado hablar a una mujer así, dice: yo tengo un tío, un hermano, más mujeriego. Tuvo una mujer, tuvo otra mujer, y ella contando la historia pecaminosa, su hermano se ríe. Pero si el adúltero, el fornicario, no fuera su hermano, sino fuera su papá, ¿cómo vería el pecado? O si no fuera su papá, fuera su esposo, ¿cómo vería el pecado? Sí, que nosotros vemos el pecado desde ciertas perspectivas. Dios no, hermano. Dios es santo. Amén. Y la mentira es pecado. El orgullo es pecado. La ira, el enojo, la contienda, la maldad, la traición, el adulterio, la codicia. Aún el Señor dijo: si tú codicias a una mujer con tu corazón, ya eres adúltero. Si tú le dices a una persona fatuo, necio, en nuestros tiempos tonto, torpe, ¿eres qué? Digno de juicio. Pero a veces nosotros vemos el pecado como... ¿Saben por qué vemos el pecado tan ligeramente? Porque andamos en oscuridad. Pero si tú andas en luz como Él está en luz, tú vas a ver el pecado como Él lo ve. Isaías capítulo 64. Acuérdense la imagen del leproso. Acuérdense la imagen de Caín viniéndose a acercar a Dios con sus obras, pero sin reconocer su condición caída delante de Dios.
Mira lo que dice Isaías 64, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Ay, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero aborrece el pecado. Y no deja de ser amor, ¿cierto? Cuando tú tienes un hijo, ¿tú lo amas? Lo amas. Pero si él hace algo en contra que está mal, tú lo tienes que corregir, aunque lo ames. Dios es amor, pero también es justo. Amén. Caín no entendía eso. Caín creía que él podía acercarse a Dios con sus pecados, sin tener la más mínima muestra de arrepentimiento. Qué cosa seria, ¿no? ¿Cuántas personas tú te encuentras así? Ah, yo le oro a Dios y Dios me bendiga. Ah, yo voy y hago esto y es agradable a Dios. Pero ¿te has dado cuenta de tus pecados? Porque el problema del hombre no es que sea rico, no es que sea pobre, no es que tenga casa o no tenga casa, no es que tenga carro o no tenga carro. El problema del hombre son ¿qué? Sus pecados. Esa fue la ruina de la humanidad, hermanos. Amén. Dice 64:5. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado. O sea, no solo pecamos, sino que perseveramos en los pecados. Ahí Caín, y más adelante se nos destapa quién era Caín. ¿Quién era? Un asesino. ¿Sí? Mató a su propio hermano. Entonces pecamos, decimos una mentira, pero no estamos contentos con la mentira, sino nos afirmamos en la mentira y seguimos mintiendo. Y hasta llegamos a contarle a nuestro amigo, imagínate que hice esto y esto y dije tal mentira y que nos gozamos del pecado. Pecamos y perseveramos en el pecado. Y mira lo que dice el Señor. Y dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Por lo menos Isaías tenía conciencia delante de Dios. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Cómo el hombre pecador, cómo el hombre caído, cómo el hombre que es inmundo de naturaleza puede acercarse a Dios y puede recibir la salvación, puede ser recibido por Dios, recibir la justicia de Dios? Mira lo que sigue diciendo este hombre. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Ay, no somos tan buenos como parece. A veces tú llegas a analizar a una persona y comienza, sí, pero es que mi esposo es esto y esto. Y él se cree bueno. Una vez una persona comenzó a decirme, sí, pues yo trato de hacer esto y yo me esfuerzo por agradar a Dios. Yo soy bueno. Y le dije, con lo que usted está diciendo que el Dios que inspiró las escrituras, que es la persona más mentirosa. Porque usted dice que usted es bueno, pero la escritura no dice que usted sea bueno. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué estamos leyendo, hermanos? ¿Qué dice la escritura? Que todos que somos, ¿qué? ¿Como qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias. ¿Qué son nuestras justicias? Nuestras obras. ¿Qué fue lo que trajo a Caín delante del Señor? Sus obras. Y para Dios las obras de Caín, ¿qué son? ¿Son como qué? Como trapos de inmundicia. ¿Qué es eso? El leproso se le va a caer la nariz. Entonces, ¿qué hace? Se le pone un trapo. Pero su trapo queda inundado ¿de qué? De su inmundicia. Así son nuestras obras, llenas ¿de qué? De nuestro pecado. Por más que, pero como dice el dicho, el mono se vista de seda, delante de Dios nunca ningún hombre, ninguno, hermanos, va a ser justificado por sus propias obras.
Miren lo curioso, hermanos. Dios conocía el corazón de Caín, el corazón del hombre que se quiere justificar a sí mismo. Entonces Dios hace una obra bastante preciosa, muy mal interpretada. Nos da la ley por Moisés. ¿Para qué era la ley? ¿Para que nos esforzáramos para cumplir todos los mandamientos de Dios? No, hermano. Porque eso es lo que te dice un judío. Mira, ¿quieres agradar a Dios? 600 y algo mandamientos. Cúmplelos. Entonces tú comienzas a esforzarte, a guardar el sábado, a dejar de comer cerdo, a circuncidarte. Comienzas a hacer y hacer y hacer. Y entre más te esfuerzas te das cuenta de algo. Que por más que tú te esfuerces, nunca tu condición va a cambiar. Mira cómo lo decía Pablo. La ley nos fue dada para mostrar ¿qué? Nuestra condición. O sea, Caín puede acercarse a Dios libremente a ofrecer sus obras. Pero cuando Dios le dice, mira, Caín, ¿tú cumples esto? ¿Tú cumples esto? ¿Tú cumples esto? ¿Tú cumples esto? Porque no son solo los 10 mandamientos. Aunque ya nomás nombrando el primero, ¿cuántos aman a Dios sobre todas las cosas? Entonces, ¿para qué vino la ley? Romanos capítulo 2, hermanos. Mira cómo lo decía Pablo. Un hombre que trató durante muchos años de su vida agradar a Dios por sus obras. Pero dice Pablo en el capítulo 2, 3, versículo 19. Después de habernos descrito quiénes somos como hombres, mira lo que dice Pablo. Pero sabemos que todo, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para callar a Caín, al hombre que se acerca por sus propias obras, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede ¿qué? Bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, esa palabra es bastante clara, ¿no? Ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es como si Caín viene a Dios con sus flores, digamos, que eran fruto de la tierra. Puede ser, no sé, comida, pues la tierra da muchas cosas, ¿no? Entonces viene Caín, digamos, con sus flores, y el Señor le pone la ley, y la ley es como que un espejo. ¿Para qué? Para que él vea su pecado y su inmundicia. Y primero que se arrepienta, para que no entre en la ligereza. Esa era la función de la ley, mostrarle al hombre que él no podía acercarse porque estaba bajo el pecado. Entonces hubo un hombre que comprendió eso, un publicano. Vamos a leerlo ahí en Lucas, señor. Y vamos a entender un poco ahora sí la ofrenda de Abel que fue recibida. Lucas capítulo 18. La parábola del fariseo y el publicano. Miren lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes son estos? Los descendientes de Caín, hermano. Aquellos hombres que creen que se pueden acercar a Dios como justos, como si no fueran pecadores. Y mira lo curioso, no solo se acercan como justos, sino que y menospreciaban a los otros. Entonces tú vas caminando y tú ves la persona que está bien vestida en un carro, es profesional, tiene una familia preciosa, es exitoso. Y tú dices, oh, qué buen hombre, hasta buen esposo, hasta buen padre. Pero tú miras y vas caminando y tal vez ves una persona mal vestida, oliendo a feo. Y tú dices, pecador, drogadicto, pobre. Comienzas a juzgarlo. Y de alguna manera te crees mejor que el otro. Pero miren, hermano, decía el hermano Paul Washer estas palabras: el otro está en mejor condición que el rico. ¿Por qué? Porque el pobre que ha caído bajo el pecado, que ha visto las consecuencias de lo que es el trago, la droga,
hace algo, hermanos. Ha comenzado a conocer su condición. El otro se engaña, ¿por qué? Porque aparentemente está bien. En cambio el otro ha comenzado a ver que su inmundicia. Por eso el Señor le decía a los fariseos, miren, las rameras y los publicanos van primero que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se habían ¿qué? Arrepentido. Entonces, y confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. ¿Cuál es la parábola? Dos hombres subieron al templo. Ahora, volvemos a encontrar dos hombres acercándose a Dios, así como Caín y Abel. Y mira lo que dice. Uno era fariseo. ¿Quién era un fariseo en la época del Señor Jesucristo? Era el hombre religioso que se esforzaba, pero oye, hermano, los religiosos de esta época se quedan cortos a un fariseo. Un fariseo era estricto, hasta si compraba para su mercado tantas cosas, sacaba el diezmo de cada cosa, hasta del tinto. Las cosas más pequeñas que tú imaginas, él sacaba el diezmo. Oraba, ayunaba, se esforzaba, memorizaba la Biblia. Era un hombre supremamente rígido. Era la secta religiosa de los judíos en la cual más sé que pretendía cumplir la ley a un punto donde ellos pasaban los límites. Ese era el fariseo, el hombre que sudaba para acercarse a Dios. Y el otro era un publicano. El publicano en la época del Señor Jesús era aquel judío que hacía negocios con el imperio romano, con los impuestos. Era así como un político torcido que se enriquecía ¿de qué? Del dominio romano en Judea. Entonces los romanos cobraban tanto impuesto. Entonces el publicano pagaba a los romanos y le cobraba a los judíos, pero les cobraba interés. Entonces se hacía un negocio redondo. Entonces los judíos los tenían como pecadores y no los querían. Mira que el Señor pone los dos extremos, el hombre religioso y el hombre ¿qué? Fariseo. El hombre religioso, fariseo y el publicano. Y dice, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, su oración no llegaba a Dios. Sí, hay mucha gente que dice, yo oro. Pregúntale, ¿le oras a Dios o oras contigo mismo? ¿Pasa del techo, sube hasta Dios o simplemente lo hace religiosamente? Porque no todas las oraciones son recibidas por Dios. Dios no recibe el fruto del esfuerzo de nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque aquí comenzamos a ver la necesidad de la muerte de Cristo, lo que nos enseñaba este pasaje. Y dice, Dios te doy gracias, mira el hombre justificándose, porque no soy como los otros hombres. Este no era hijo de Adán y de Eva, no era como los otros hombres. Este era un mejor hombre. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué son estos? Sus obras. ¿Sí? Yo hago esto, yo hago aquello, no soy como ellos, yo hago muchas cosas. Doy diezmo, o sea, ofrendo de todo lo que gano. Más el publicano. Mira al publicano y lo que nos enseña esta parábola. No quería, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, mira el camino de este publicano, sé propicio a mi pecado. Mira que comenzamos a encontrar en la boca de este publicano una palabra que Pablo usa en su evangelio, propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es la obra que Dios hace a favor de los hombres. Es la propuesta a favor de Dios a los hombres. ¿Qué estaba diciendo este publicano? Señor, yo no me puedo acercar a ti, pero haz algo tú para que yo pueda ser aceptado delante tuyo.
¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Cuál es la propiciación de Dios para los hombres? La misma propuesta de Abel. Abel vio que él no podía acercarse por sus obras y, conociendo la historia de sus padres, ¿qué decidió? Sacrificar un cordero inocente para que a través del sacrificio y la muerte de ese cordero inocente Dios lo pudiera recibir. Pero ahora vemos que el publicano dice: Señor, ni siquiera tengo una ofrenda como Abel. Haz algo tú, porque yo soy un pecador inmundo que no puedo alzar ni siquiera mis ojos a los cielos. Haz algo tú, Señor, yo quiero venir a ti, pero no puedo en mí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dio a su Hijo como propiciación. Entonces comenzamos a entender que la historia de Caín habla al hombre religioso queriendo acercarse por sus obras, y la historia de Abel nos muestra la obra que Cristo iba a hacer por amor a nosotros. Abel ofrece lo mejor del ganado engordado, de sus ovejas engordadas. Dios ofrece a su propio Hijo por amor a nosotros. Y ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, mira cómo él habla de este hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:29 dice esto, hermano. Y acuérdense que este es el lenguaje del Evangelio. Pero ¿de dónde este lenguaje viene? De las Escrituras, del Antiguo Testamento. Entonces mira lo que decía Juan. Al siguiente día, 1:29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. Mira la revelación que tenía Juan del Señor Jesucristo. Cuando Juan ve al Señor, dice: he aquí el cordero. ¿Qué era? Un cordero, una oveja, el que sacrificaban allá en el templo. Pero mira que aquí Juan no dice el cordero de Abel, el cordero que se ofrece en el templo. ¿Cuál era este cordero? El mismo cordero de Dios. ¿De qué nos está hablando? Que Dios desde Abel nos estaba mostrando que para él poder recibir a los hombres, poder justificar a los hombres, que debía haber un sacrificio. Por eso Cristo fue a la cruz. Porque Dios, cansado y aburrido de nuestras obras, cansado y aburrido de nuestros sacrificios, de nuestras fiestas, Dios se propuso hacer algo. Mira, antes de que sigamos ahí, mira lo que decía el Señor en Isaías capítulo 1. Si quieren lo tienen, van rápido, lo leemos. Mira cómo Dios habla de nuestras obras. Isaías capítulo 1. Porque hoy en día, curiosamente, aún en muchos círculos cristianos, los hombres quieren hacer obras, no entendiendo la justicia de Dios. Quieren hacer cosas para agradar a Dios. Pero mira cómo les habla el Señor a su pueblo que se esfuerza por seguirle. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. El Señor ya estaba cansado de los sacrificios. El Señor ya estaba cansado de las obras. El Señor ya estaba cansado de que los judíos mancharan sus atrios. Miren, ustedes pueden decir, todas las religiones conducen a Dios. No, Dios aborrece las religiones. Porque las religiones son la expresión del orgullo del hombre queriéndose acercar a Dios por sus propias fuerzas. Y dice: hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda o quién pide esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis actos. O sea, el Señor estaba, ¿qué? Aburrido de las obras de Caín. Ya estaba hastiado, ya no quería más. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ya cansado de nosotros. Porque a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición, Dios nos ama. Y a pesar de todo lo que hemos hecho, cómo hemos pecado y perseverado en el pecado, mira lo que dice
más adelante. Dice, terminemos ahí, dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, todo lo que los hombres hacían para Dios era desagradable. Acuérdese que todo lo que hacemos está manchado con nuestro pecado. Pero más adelante mira las palabras preciosas que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová en el 18, y estemos a cuentas. O sea, a pesar de que tu condición es terrible, ven, reconciliemos, ajustemos la deuda. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo el Señor iba a cambiar nuestros pecados rojos en algo limpio? ¿Cómo el Señor iba a llevar todos nuestros pecados y nos iba a permitir entrar a sus atrios? Juan 1, lo que estábamos leyendo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que quita el pecado. La propuesta de Abel era la misma propuesta de Dios, de una manera pequeña, esporádica. ¿Cuál era la propuesta de Dios? Que Dios iba a perdonar el pecado, que Dios iba a recibir al hombre, pero a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Más adelante el mismo Señor Jesús lo dice en el capítulo 3. Mira cuando está hablando con Nicodemo en el versículo 3:13, dice el Señor: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. O sea, Caín y Abel, por más que se esforzaran, nunca iban a poder subir al cielo. Pero Dios, ¿qué hizo? El Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, el Hijo del Hombre descendió. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué era que el Hijo del Hombre sea levantado? Que el Hijo del Hombre muriera en una cruz. ¿Por qué? Porque era la obra de Dios a través de su Hijo, llevando nuestros pecados y reconciliándonos con Él. Ya no por tus justicias, ya no por tus obras, ahora solo por un camino, el único camino, el camino de la fe. Si bien, hermanos, Caín por sus obras, Abel la fe en el sacrificio. Y ese es el lenguaje que Pablo usa en Romanos. Mira cómo lo dice claramente en Romanos. En estos asuntos ni siquiera necesitamos hablar mucho. Las mismas escrituras nos van llevando a través. ¿Sí se han dado cuenta? Hay veces que tú escuchas al predicador de enlace. Coge un versículo, lo lee y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y no volvió a las escrituras. Pero miren, el evangelio está por donde tú lo busques. Amén. Todas estas cosas las estamos hablando para que tú creas y tengas fe. ¿En quién? ¿En ti? En el Señor Jesucristo. Y creyendo en Él tengas vida y vida eterna. Amén. Para que tu fe no esté sobre emociones o sobre otras cosas, sino sobre la misma palabra de Dios. Amén. Entonces por eso leemos muchos versículos, hermano. Entonces mira lo que decía Romanos 3, y habíamos quedado en el 20. Ahora en el versículo dice: pero ahora, ¿cuándo es ahora? Cuando el Hijo de Dios fue a la cruz y murió y fue levantado, y todos los hombres han visto esa muerte, sucede algo precioso. Dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Y cuando hablamos de la ley estamos incluyendo la historia de Caín y Abel, hermanos, porque hace parte de la ley. Los 5 libros del Antiguo Testamento, el primero es ¿cuál? Génesis. Y dice: y por los profetas, la justicia de Dios por medio de las obras en nosotros mismos. No. Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La pregunta es, cuando tú te acercas a Dios, ¿en quién estás confiando? ¿En ti
¿En los cánticos, en las oraciones, en tus obras o en la muerte de Jesús? Ese es el asunto principal del Evangelio, que Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Dice, para todos. Ahora ya no hay diferencia entre judío y griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni pobre, ni rico. Cristo murió para quitar el pecado de ¿quién? Dijo Juan. De todo no importa el pecado que tú hayas cometido. Nosotros en la página pusimos el video de un hombre, creo que se llama Ted Bundy, uno de los asesinos y violadores más terribles en Estados Unidos. Dicen que conocidos, por lo menos mató y violó a más de 30 mujeres. Antes de ir a la silla eléctrica se arrepintió y creyó en el Señor. A cualquiera que crea, Dios que lo justifica. ¿Por qué? Porque Dios no nos justifica por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. ¿Por qué nos justifica el Señor? Porque su Hijo, siendo inocente, murió por nosotros los pecadores. Cualquiera que se arrepienta y crea. ¿No? Ah, no, es que tú eres mejor que él. Sí, Caín. Caín era el que se creía mejor que el otro, ¿no? Que a veces damos ejemplos así como que nos sentimos mejores. Ese es el fariseo. Saca el fariseo que hay en ti. Y dice, sigamos. Estamos en el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Mira esta frase, porque no hay diferencia. Tú haces diferencia, Dios no. Dios no hace diferencia de nada. Y mira lo curioso, ese pasaje de Caín y Abel es antes de Abraham. Sí, porque los judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Tú puedes decir, yo soy descendiente de Abel, el de la fe, el que vino a través del Cordero. Mira lo precioso, ¿no? Antes de las mismas promesas, ya Dios mostraba el amor con el cual Él iba a salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo, siendo, mira, el hombre pecador, inmundo, ahora ¿qué es? Justificado. ¿Qué es justificado? Cuando tú cometes un delito y pagas por el delito, la autoridad dice, este hombre ya que pagó por el delito. Ningún país te puede volver, o si tú pagas por algo que hiciste, ya después de que pagaste no te vuelven a inculpar. ¿Por qué? Porque ya pagaste. Eres declarado ¿qué? Justo, sin deuda, sin culpa. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a ser justificado? Gratuitamente, por su gracia, o sea, por un regalo. O sea, de nada te va a servir que subas Monserrate de rodillas, porque Dios solo justifica al hombre como un regalo inmerecido, como un don. Mira, te estoy dando a mi Hijo, dice el Señor, para que no confíes en ti, sino creas. Amén. Caín creía en qué? En su esfuerzo y sudaba. Abel decía, no, Señor, el sacrificio, el cordero inmolado. Mira lo que sigue diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, o sea, mediante el precio que pagó Cristo Jesús. ¿Para qué? A quien Dios puso, y encontramos la palabra otra vez, como propiciación. ¿Cómo qué? Miren, hermanos, Dios levantó a Cristo en la cruz diciendo, miren, hombres, ustedes pecadores, esta es mi propuesta para ustedes. ¿Se quieren acercar a mí? No por obras, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Sí? Pero hoy en día el hombre te dice, no, yo rezo, yo tengo una religión, yo hago esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué están haciendo? Tomando el camino de Caín. Pero los que son de Dios, los verdaderos hijos de Dios, toman el camino de la
fe. Es por eso que el asunto de la salvación nunca dependió de nosotros. Hay gente que te dice, bueno, pero si tú eres salvo y cometes tales pecados, pierde la salvación. Respóndele, yo nunca obtuve la salvación por pecar o no pecar. Yo obtuve la salvación ¿cómo? Por la fe. Gracia. ¿Qué quiere decir? Que yo no hice ni moví ni una de mis dedos ni mis pestañas para obtener el perdón de Dios. Eso lo hizo ¿quién? Cristo. Y ahora Cristo me lo da como ¿qué? Como un regalo que no merecía. ¿Sí? Mira, dice Eclesiastés, la obra de Dios es eterna y no necesita que tú le añadas ni le quites. ¿Sí? Cuando tú le añadas, ¿qué estás diciendo? Lo que hacen los adventistas, así en los templos, dejan una frase así. La salvación es por la fe en Jesucristo. Tú dices, amén, pero ellos no quedan hasta ahí. Y guardar el sábado. ¿Qué le están haciendo a la obra de Cristo? Añadirle lo que le hacían los judaizantes en los tiempos de Pablo. Tú eres salvo por la fe, pero ahora tienes que circuncidar. Le están añadiendo la obra de Cristo. Pero hermanos, la obra de Cristo cuando Él fue a la cruz dijo, consumado es. O sea, yo no necesito que tú me ayudes en esto. Es más, ni siquiera tú habías nacido cuando Cristo había pagado por tus pecados. ¿Sí? Ni por voluntad tuya fue Él. Él fue por amor a ti, sin que tú hubieras tocado los pies de la tierra. ¿No les parece tremendo? Amén. ¿Y saben de qué nos libra todo esto, hermano? De nuestro orgullo. Creer que somos aceptados por alguien. ¿Sí? Ahí más adelante Pablo lo dice. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre nos habla del sacrificio. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál era su justicia? Que si el hombre había pecado, era digno de morir. Pero Cristo va a la cruz, ¿para qué? Para morir por nosotros. En la cruz tú ves una imagen completa. Tú ves a un Dios que aborrece tal el pecado, que no justifica sino más, sino que lleva a su Hijo a la muerte. Pero también ves a un Dios que ama y quiere salvar a la humanidad perdida. Amén. Tú ves las dos caras de la moneda, la justicia de Dios y el amor de Dios. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, o sea, el que declara justo a otros. Pero ¿cómo? Al que es de la fe de Jesús y María y los santos. Porque hoy en día hace la religión. ¿Qué hace la religión, hermano? Le añade, si no le quita, le añade a la obra de Cristo. Pero María no murió por ti, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de ellos, hermano. Ni el Papa murió por ti. ¿Quién murió por ti, hermanos? Recuerden que la serie se llama Cristo murió por nosotros. Amén. Sigamos leyendo y dice, esta frase me parece tremenda, hermano. ¿Dónde pues está la jactancia? Porque al hombre le gusta jactarse. El Señor le decía a los judíos religiosos, ay, ustedes que se visten así, pero son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de inmundicia. Yo voy a hacer algo para que ninguno de ustedes se gloríe en sus fuerzas ni en sus obras. ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué edad dice Pablo? Excluida. ¿Por qué dice que es excluida? Porque ya no hay camino para Caín, dice. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. La de las obras es Caín, ¿no? No, sino por la ley de la fe. Entonces mira,
Pablo viene hablando y llega a una conclusión. Es muy interesante que Pablo siempre trabaja así. Viene hablando muchas cosas y al final del discurso siempre llega a una conclusión. Pues todo lo que venimos hablando, Pablo dice, mire, concluimos. ¿Qué es la conclusión? Pues que el hombre es justificado por las obras, no, por fe, y agrega Pablo, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? O sea, ¿solo Dios justificó a los judíos? No, es Dios también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará ¿cómo? Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, porque acuérdense cuál era el objetivo de la ley, mostrar nuestra condición. Pero cuando vemos nuestra condición y vamos a Cristo, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a los sacrificios en Levítico, que Él era el cumplimiento de todo lo que Dios le mandaba a su pueblo. Y dice, sino que confirmamos la ley. Y ahora para terminar, hermanos, vamos a acabar en Efesios capítulo 2. Donde Pablo otra vez vuelve a hablarnos unas palabras bastante tremendas. Efesios capítulo 2. Dice, vamos a leer, es que todo el capítulo es precioso, pero vamos a leer solo desde el 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, Dios había esperado y tenido paciencia con los hombres para mostrar que en los siglos venideros, como dice en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, que su gracia. Pero antes de mostrarnos su gracia en los siglos venideros, ya nos había permitido ver destellos de la muerte de Cristo desde el Antiguo Testamento, como lo hemos venido hablando. Y dice, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice Pablo, porque por gracia, o sea, por un regalo que no merecías, sois salvos por medio de la fe. Aquí el punto clave, hermano, para el hombre es la fe. La fe. Dios solo te pide que creas. Una vez le dijeron a los judíos, porque es que a los judíos les encantaban las obras, y eso es algo de la naturaleza humana. Al hombre de alguna manera le gusta que lo esclavicen. Que no puede tomar café porque eso es pecado. Que no puede tomar chocolate porque eso es pecado. Que no puede hacer esto porque eso es pecado. Que no puede hacer esto porque... Que no puede hacer nada el sábado porque eso es pecado. Y a la gente de alguna manera le gusta que le pongan la ley encima. Es algo de la naturaleza caída, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre está acostumbrado a hacer cosas para agradar a Dios, que le hablen de la fe es terrible. Todos los judíos un día le dijo, Señor, ¿qué debemos hacer para poner las obras de Dios en práctica? Les encantaban las obras, hermano. Y el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque el que había enviado venía a morir. Porque sin muerte Él nunca, Dios nunca, por más que nos amara, si su Hijo no hubiera muerto por nosotros, no nos hubiera podido recibir. Por eso le decía a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. ¿Por qué? Porque aún desde Caín y Abel Él nos mostraba que la única manera que Dios iba a recibir a los hombres era a través de la muerte de su Hijo. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, aún la misma fe no es de vosotros. ¿Saben cómo viene la fe? Y por eso Pablo dice que la fe no nace en ti. La fe viene por el oír la palabra. O sea que si Dios no pone personas que te prediquen el Evangelio, en ti no habría una fe genuina. Entonces la misma fe es producida, ¿por qué?
Por el Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Amén. O sea, cuando tú comienzas a predicar de alguna manera, las personas comienzan a contemplar la justicia de Dios, comienzan a verse a sí mismos y comienzan a ver en ellas una necesidad de ¿qué? De correr a la cruz de Cristo, de abrazar la obra que Cristo hizo por ellos. Pero ¿cómo van a conocer la obra si no hay quien les predique? Entonces la misma fe es producida por una obra de amor de Dios. ¿Cuál? Enviar a sus hijos a predicar el Evangelio. Dios ha puesto a personas que te prediquen de Él. Ese es el amor de Dios, queriendo a través de su palabra producir una fe para salvación en tu vida. Amén. El Señor no nos mandó a hablar a las personas que Dios los quiere prosperar. Dios nos mandó a pregonar por todo el mundo que perdón de pecados, salvación por medio de Cristo Jesús. A todo aquel que cree, porque hay personas que escuchando el Evangelio se endurecen y dan la espalda, prefieren confiar en sus obras. Pero a los que creen es que poder de Dios. Amén. Dice Pablo, amén. Y dice, no por obras. Pablo no gustaba de Caín, hermano. No le gustaban las obras. Hay hombres que les gustan las obras. Comienzan por la fe y acaban en la carne, en las obras. Eso era el caso de los Gálatas. Tú le hubieras visto la Gálatas, comenzaban por la fe y después terminaron circuncidándose, como hoy en día poniéndose la equipada y haciendo cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Dios nos ha mandado que creamos. Y dice, no por obras, y vuelve otra vez Pablo a decir, para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados. O sea, la obra que hizo en Cristo Jesús en la cruz hizo que Él pudiera tener una Eva, como hablábamos hace 8 días, una esposa, creada a través de ¿dónde? De la muerte de Jesús, creados en Cristo Jesús. Y ahí sí vienen las obras. Tú no haces obras para salvarte, tú haces obras porque eres salvo. ¿Sí me hago entender? Tú no haces obra para agradar a Dios, tú haces obras porque ahora eres hijo de Dios y tienes el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te lleva a vivir una vida agradable a Dios. Mas esas obras que tú haces ni siquiera son para salvación, sino son la consecuencia de que eres ¿qué? Salvo. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Dice, porque si tú crees en Él y vives de otra manera, pues podemos dudar que realmente has creído en Él. Pero si tú crees y por la fe has recibido la salvación, el perdón, la redención, la justificación, esa vida que ahora tienes en ti te lleva a vivir una vida agradable delante de Dios. Hacer obras. Que mira lo curioso, las obras de Caín eran por su esfuerzo, las obras del creyente ya están preparadas de antemano. Mira lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué vemos en Caín y Abel? En Caín, el hombre que se quiere acercar a Dios por sus obras. En Abel, la misma propuesta de Dios, la proposición de Dios en Cristo Jesús para todos los hombres. Amén. Para que los que se acerquen a Él, se acerquen por algo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos. Cual cordero inmolado. Como dice Apocalipsis 5, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la gloria y el honor. Sí, porque tú fuiste inmolado y por medio de tu sangre nos has redimido. Amén. No por nosotros, sino porque Él murió. Esa es que la propuesta de Abel, que ya veíamos a Cristo desde el Antiguo Testamento. Qué cosa preciosa, ¿no, hermanos? Señor nos dé gracia para cada vez comprender más la muerte de Cristo por las Escrituras. Amén. Si el Señor por su palabra te está hablando, como decíamos, porque la palabra produce fe, créele al Señor.
Despójate de lo que confías y pon tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es preciosa, Señor. Te damos gracias porque tu Hijo murió por nosotros. No lo merecíamos, no éramos dignos, Señor, pero tú nos abres el camino a la salvación. Una salvación no por nuestras obras, Señor, sino por la obra preciosa que tu Hijo llevó a la cruz. Tu Hijo, Señor, y la sangre de tu Hijo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para hacernos justos delante tuyo y para abrir un camino nuevo y vivo por el cual nos podemos acercar confiadamente, Señor. Ya no confiamos en nosotros, sino confiamos en lo que tu Hijo hizo por amor a nosotros. Concédenos conocer más este Evangelio, concédenos amar tu Evangelio, predicar tu Evangelio, Señor, como tú le dijiste a tus apóstoles, a toda criatura, Señor. Oramos para que tu Evangelio corra en estas tierras, oramos para que tu Evangelio sea conocido, Señor, y tu reino se establezca en medio nuestro con poder, Señor, porque tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Oh Señor, oramos por nuestros hermanos, Señor, por los que viven en este sector, Señor. Reúnelos, Señor, y afírmalos en ti, Señor, en el fundamento, Señor Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén.